Sí, yo creo que es un proceso lento, ¿no? O sea, es como pensar que la escuela común que conocemos, ¿no? Que es de un corte occidental, pues se hizo de la noche a la mañana o que se formó como se formó el día de hoy, ¿no? Porque podemos hablar de la educación pública en México, de los inicios del Politécnico, de los años 40 hasta los años 70 y tantos, que la educación era, putz, o sea, era de las mejores educaciones públicas de todo el mundo. Estamos hablando de competir en ese momento, creo recordar que eran 117 países, ahora desconozco la cifra, pero estamos hablando de que la educación pública en México era la punta de la lanza. Y entonces, ¿por qué o quiénes se han encargado de deformar la educación pública, ¿no? Y también tiene sus cortes históricos por sus momentos históricos, ¿no? El movimiento del 68 es un movimiento que a la fecha es muy vigente, que a la fecha se siente mucho en el país, ¿no? Y es que la educación la siguen pateando, ¿no? Al estudiante lo siguen pateando y a los profesores pues peor, ¿no? O sea, cada vez que se puede al profesor lo patean. Si no lo patean, le quitan, le abren el bolsillo, ¿no? Si no le abren el bolsillo, le quitan vacaciones, ¿no? Si no le abren el bolsillo, no lo patean, pues ahora lo que hacen es que les redoblan el trabajo, ¿no? Cositas de ese tipo que desgasta a la gente, porque al final de cuentas un profesor es una persona y es algo que se malentiende, ¿no? Un profesor te tiene que enseñar a huevo, no. Un profesor sí tiene el deber, es una profesión a la que se está dedicando, pero también es una persona con necesidades, con características, que viene de una realidad que se presenta a otras, ¿no? Por ejemplo, un profesor muy bueno que había trabajado con proyectos extranjeros y te ve y te dice, chavos, neta, aprendan lo que les puedo enseñar porque van a salir a chambear y allá se van a encontrar con que todo es un cagadero, ¿no? Trabaja, aquí hay una muy mala calidad, al menos en el desarrollo de software, en México es horrible. Sin embargo, lo que te enseñan, pues decías, no manches, o sea, si esto lo aplicara, cambiaría la cosa, ¿no? Y es algo que quizás de fondo no transforma la educación, pero sí genera una cultura de trabajo diferente, ¿no? Y cambiar una cultura, me parece a mí que es uno de los primeros pasos para cambiar una sociedad. En ese sentido, yo creo que de poder dar al menos a una persona la capacidad o enfrentarlo, ¿no? A otra realidad, no tanto de darle una capacidad, porque son un poco ególatra, ¿no? Pero de enfrentarlo contra una realidad a la que él cree que no está expuesto, en ese momento algún brillo le debe de salir de la materia gris que tiene en la cabeza y se debe de poner a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando, no? ¿Soy yo o por qué? Porque es lo que sucede, ¿no? Tú entras como estudiante, ves tus primeros días de escuela, ves que los maestros son flojos, etc. Y lo primero que yo recuerdo que fue en mi primera clase fue de física para informáticos. El profesor no llegó porque es laboratorio y pues las primeras 2 o 3 semanas de física pues no está el de laboratorio, ¿no? Y todos nos quedábamos pensando, ¿qué demonios, no? Esta es una universidad, esperaba algo diferente. Pero como no lo dialogas y por lo tanto no ves la perspectiva o la realidad de otra persona, pues no empiezas a cuestionarlo más a fondo, ¿no? Te quedas con, pues seguramente soy yo. Y achacas, achacas la responsabilidad, te apropias de ser responsable de tu propia desilusión y no ves de fondo que hay un problema que es, pues un profesor ya está desgastado, ya no le interesa a enseñar, por X, Y circunstancias, ¿no? A partir del movimiento te enteras, pues resulta que hay un sindicato que le hace el paro a los huevones, resulta que hay otra parte del sindicato que está enfrentada con estos güeyes, y hay otras partes que están dispersas, pero que no simpatizan ni con una ni con la otra, ¿no? Y que quieren hacer algo nuevo, quieren hacer algo diferente. Entonces, enfrentándose a la realidad de otras personas, dialogándolo, exponiéndolo, que es la forma, ¿no? Decía un filósofo que justamente el mundo es el lenguaje, ¿no?
en el sentido de que lo que no se nombra pues no existe y si tú no lo nombras pues nada va a pasar, ¿no? Es parte de reconocer, de hacer visible algo que te está quejando, algo que está pasando. Y es algo que, putz, o sea, lleva un análisis desde, putz, o sea, no sabría ni siquiera la fecha exacta, ¿no? Pero es algo que se vio y se documentó mucho en la Segunda Guerra Mundial, que el alemán pensaba que, pues, el judío no estaba siendo torturado en campos de concentración, ¿no? Se le pintaba una realidad diferente y al no verla, al no saberla visible, entonces, pues no se la cuestiona. Creo que también es parte de eso y igualmente una disculpa por reírme, pero recordé cuando estaba contando lo del papel de baño una anécdota muy triste y unos calcetines que ya no regresaron a mis pies. Una disculpa por eso, pero creo que es algo que nos acontece a más de uno. Es un clásico de la vieja confiable, ¿eh? Que fíjate que ahorita que mencionas lo de los profesores que están desgastados, o sea, muchos profesores también están desgastados porque aunque pareciera, ¿sabes? Como inaudito. Yo voy después de ti, Rojo. ¿Cómo? Que pido, es que no sé cómo pedir participación o... pues levanta la mano, discúlpame, perdón, te dejo hablar. ¿Por dónde o qué? No, voy después de ti, por eso te digo. Vale, necesitamos un moderador. Algo. O sea, lo menciono porque aunque suene a mamada, la neta es que en el Politécnico hay un chingo de gente huevona, o sea, y entra una cantidad de gente que podríamos considerar pendeja, ¿no? Y también eso desgasta a los profesores, ¿no? ¿Sabes? Es como tener que lidiar con pinches estudiantes huevones todos los pinches años, la neta es que eventualmente te mata las pinches ganas de seguir enseñando, ¿no? Pero fíjate que ahorita que mencionaste la parte de, oye, me adueño de mi desilusión, yo tengo como esta idea desde hace ya un tiempo, es como, ¿en qué momento nosotros nos vamos a adueñar de nuestra educación? Y vamos a dejar de decir, bueno, es que las universidades en México valen para pura verga y por eso es que no tenemos profesionistas chingones, ¿no? Cuando ya lo decía Isaac Asimov el siglo anterior, ¿no? Que, puta, en el futuro todos los pinches niños van a tener su propio profesor en casa porque van a tener una computadora en casa conectada a internet donde van a poder acceder a una biblioteca virtual, donde van a tener acceso a todo el pinche conocimiento del mundo, ¿no? ¿Sabes? Es como, pues ya estamos cerca de esa realidad, ¿sabes? Porque tenemos una penetración del internet increíble. Entonces, pues ¿en qué momento vamos a dejar de decir, bueno, México vale verga por las universidades, pero ¿en qué momento vamos a empezar a decir, güey, México tiene buenos profesionistas porque estos pinches profesionistas, en lugar de depender del pinche profesor huevón barco que no hace ni madres, pues el güey agarra y por su cuenta dice, pues yo me voy a hacer cargo de mi pinche educación y yo me lo voy a meter y yo voy a estudiar. Y yo creo que ya estamos muy cerca, ¿no? De ese punto. Yo creo que, y cuando digo cerca me refiero a que tenemos los medios materiales para que sea factible, no que de repente de la noche a la mañana todos los pinches estudiantes se hagan cargo de su educación, ¿no? O sea, eso ya es un proceso cultural que toma muchísimo tiempo, ¿no? Que bueno, ese es otro tema. Pero, ¿qué querías decirnos, Darrell? Cuéntanos. ¿Qué? Bueno. Alcance en la biblioteca del mundo, pero estás viendo memes de bebecita, Bebelén. ¿Yo? Está tragando camote. Pero ahí no puedes culpar, ¿sabes? Ahí no puedes golpear al gobierno y culpar al PRI y al PAN por estar viendo pinches memes todo el día, güey. No, definitivamente no, pero solo era un chascarrillo, pues. A mí no te lo tomes tan a mí no me vengas a decir que puedo y que no puedo tomarme en serio, chicada madre. Pero bueno, es algo de expresiones medio involuntaria. Estás diciendo cosas. No te lo pongas entre el pecho y la espalda, carnal. Bueno, yo retomando la pregunta que hizo Rojo, o sea, si realmente todo lo que hicimos pues iba a funcionar para algo, o sea, creo que en ese sentido iba su pregunta. Creo que, o sea, Roma no se construyó en una noche, ¿no? De la noche a la mañana. Creo que es un dicho muy, muy famoso y que pues es una realidad que el cambio o un cambio cultural, como bien lo menciona Darks, que trascienda o que dé parte hacia un cambio más contundente, pues realmente no va a pasar, ¿no? Y la realidad es que muy probablemente no nos toque, ¿no? Sin embargo, pues es el inicio, ¿no? O sea, es como cuando siembras un árbol, igual y si lo siembras y todo,
pero tal vez no lo veas crecer, ¿no? No veas cuando pues tenga 100 años y pues ya esté súper grande y súper, o sea, frondoso y así, ¿no? Cuando o sea, realmente... Cuando muebles troncoso, te haga tu propio ataúd con tu arbolito, ¿no? La deforestación también está cabrón. Ajá. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, realmente yo creo que muchos de nosotros entendíamos que si bien tal vez no fuéramos el cambio, o sea, nosotros fuéramos como el medio del cambio, pudiéramos ser el medio que iniciara ese cambio, ¿no? Que fuera contribuyente a realizar ese cambio. Entonces, y eso a nivel de la escuela, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que todos nosotros seguimos como en esa participación, en esa proactividad colectiva con las masas, trabajando, ¿no? O sea, creo que ninguno de nosotros ha perdido ese hilo, independientemente de lo que hagamos, ¿no? Incluso, o sea, tú, Rojo, eres como la idea más o el modelo más objetivo de que no necesitas un título para tener un buen trabajo, ¿no? Y pues me lo demostraste, ¿no? Creo que fue en segundo semestre cuando dijiste, pues es que no estoy aprendiendo nada aquí, pues la neta no sé qué hago aquí, ¿no? Y simplemente tomaste tus cosas y te fuiste, ¿no? O sea,